Ya. ¿Listo? Bueno, sí, tengo micrófono. Buenos días, vecinos. Bienvenidos todos a esta nueva actividad. Bueno, esta es una más de las actividades que organizamos como Junta de Vecinos y en conjunto con la BPR y en conjunto con todos los vecinos, porque todos de un modo u otro han colaborado y han participado para que se pueda generar esta instancia muy importante que tiene que ver cómo prevenimos y cómo nos preparamos cómo preparamos nuestras parcelas, cómo preparamos nuestro entorno para tratar de evitar por todos modos que tengamos nuevamente incendios en nuestro querido oasis. Ojalá que nunca más aparezcan los incendios y que seamos una comunidad modelo de ejemplo. Agradecer a CONAF que desde hace mucho tiempo que ha estado trabajando con nosotros como comunidad preparada y con su proyecto que tiene CONAF de comunidades preparadas, que ha sido bien interesante. De repente lo hemos interrumpido un par de veces en el tiempo por desorganización nuestra, porque como vecinos es muy importante que mantengamos un nivel de organización para que las instituciones se puedan conectar con nosotros y nosotros nos podamos conectar con las instituciones. Sin organización de vecinos es muy difícil que las instituciones puedan llegar a nosotros y es básico que las comunidades estén organizadas. Por suerte hemos logrado rearmar con todas las dificultades que todos nosotros sabemos, que nos cuesta como vecinos tratar de organizar una comunidad que esté orientada a la prevención de incendios, por supuesto, y también a ojalá tener una primera respuesta oportuna para cuando eso llegue a ocurrir, digamos, estar medianamente preparado, porque sabemos que tanto bomberos como CONAF están distantes, a 40 minutos más o menos de nuestra comunidad en promedio, y eso es, el tiempo en esa respuesta es muy importante. Así que eso, vecinos, agradecerles nuevamente su presencia y que a poquito cada uno vayamos sembrando esta semilla de prevención, de cuidado en cada uno de los demás vecinos que nos rodean. Dejo a Loreto para que continúe con lo que tiene que ver propiamente tal de esta actividad de hoy, que es nuestra parcela preparada, parece, ¿cierto? Yes. Eso. Gracias, vecino. Ya, bueno, como ya nos decía Fernando, estamos dando inicio a nuestro tercer taller de este proyecto comunitario que tenemos. Estamos junto a Ana María Parrado y Miguel Fuenzalida y Jorge Lafert para realizar este taller que se llama ¿Cómo preparar nuestras parcelas y casas para prevenir los incendios? Para partir nos gustaría darles algunos datos de la encuesta que hicimos en primera instancia, donde invitamos a todos los vecinos a responder una encuesta respecto de ciertas condiciones de nuestras parcelas, si tenían casas, no, piscinas, pasto, no sé si se acordarán. En esa encuesta pudimos identificar que tenemos 303 casas construidas. Se entiende que del grupo de personas que respondieron no tiene el pasto cortado, ¿ya? También tenemos un 66% de esas parcelas, estamos hablando solamente de las que tienen viviendas, que entendemos que son los propietarios que están más involucrados acá en la comunidad. El 66% de esas parcelas tienen árboles secos que están en pie, y el 48% de ellos tienen árboles secos caídos, ya que es lo que vamos hoy día a hablar con Ana María, cómo generar ese material combustible, que es una de las cosas más peligrosas cuando se genera un incendio, que tener tanto combustible a disposición para que el incendio se propague y avance muy rápidamente. Así que bueno, este va a ser un taller práctico, demostrativo, para que podamos ver qué hacer con estos materiales orgánicos, combustibles, que son los que más susto nos dan a todos. O sea, están todos súper alerta, que tenemos tanto pasto crecido, que las parcelas que no tienen casa no se hacen cargo de ello. Así que eso, sin mucho más preámbulo, dejar con ustedes a Ana María para que hable la persona que sabe, la entendía. Así que muchas gracias. Gracias por venir.
no voy cambiando esto porque después igual necesito que hablen mis compañeros, que también son entendidos en la materia, porque también porque tiene que ver el tema el tema del combustible y más bien cómo un incendio se puede propagar. Bueno, ustedes ya saben, pero los factores que inciden en esto y cómo visualiza este lugar de igual manera. Aunque me trajeron engañado porque esta es una buena parcela. yo venía con ganas de sacar pasto, claro, entonces, ya, podemos ir por atrás, ¿ya? Bueno, como decía, me acompaña Millaray, que tiene que ver con la silvicultura preventiva, el manejo de la vegetación, la regulación del uso del fuego, Jorge, que trabaja con nosotros en todo lo que tiene que ver con la educación ambiental y el desarrollo, y explica muy bien el tema del desarrollo de un incendio forestal y así que el jugo ante cualquier eventualidad o consulta sobre eso, ¿ya? Tuve una vasta experiencia también en combate, así que también ahí nos apoya en eso, ¿ya? Bueno, este taller que nosotros estaba dentro también de las comunidades preparadas que nosotros hacíamos hace años atrás, tiene que ver más con las áreas vulnerables en su parcela, ¿ya? En la estructura de la parcela principalmente, porque estamos hablando que hay que hacer actividades preventivas donde yo vivo y después irradiar de manera comunitaria, ¿cierto? Acá, más encima, las áreas vulnerables de la casa, ¿qué creen ustedes que son? En la estructura de la casa, no hablamos de vegetación, hablemos de la estructura de la casa. ¿Cuáles son las áreas vulnerables que usted piensa en el incendio forestal que pasó hace poco tiempo acá? La techumbre. ¿Por qué la techumbre? La parte más alta. Claro, ¿y qué tenemos la techumbre generalmente en estos lugares? Hojas, ramas, perdón, y todo ese desecho está acumulado en los techos, y ante cualquier eventualidad de estas pavesas, que todavía sabemos lo que es una pavesa, que son estas partículas incandescentes que saltan de un incendio principal, por acción del viento, se posa arriba del techo, y puede generar un incendio estructural, ¿ya? Y es que también lo que ha pasado lamentablemente en California. California es donde viene el modelo de comunidades preparadas. Imagínense, en este sector, en estos lugares, Estados Unidos, entonces de igual manera se están afectando viviendas. O sea, la envergadura de un incendio que en esta instancia está ocurriendo en invierno en ese lugar, es lo que puede venir para nosotros más adelante, porque siempre es así. Como que lo que pasa en el verano allá es posible que pase en el verano de acá. Entonces, tener precaución, que la prevención no solamente ahora, no solamente de septiembre en adelante, eso tiene que ser de todo el año, ¿ya? Ese era como un paréntesis que le quería entregar. Entonces, la parte más vulnerable de mi casa es el techo. Acá, ¿todos tienen sus techos limpios? Si yo voy a ver sus casas, si hago como un checklist, tienen sus techos sin ramas, sin hojas de este mismo desecho o residuo de los árboles, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que preocuparse. Las canaletas, todos tenemos canaletas en las viviendas. Y todos nos dicen que en el invierno hay que limpiarlas porque se tapan, ¿cierto? Con la lluvia. Pero en el verano, ¿qué pasa? Se acumula hoja. Y esa hoja está igual que esta, que es la que tenemos acá. Pues este es combustible liviano para un incendio forestal. Acá cae una pavesa en este sector, va a encender esta hojita, ¿ya? Y de igual manera va a ser en la canaleta, que la canaleta siempre es plástica. Y también ahí puede pasar un incendio estructural, ¿ya? ¿Usted me quería preguntar algo? Yo no sé qué terrazas. Sí, otra parte de ellas también es una parte vulnerable de las casas, son las terrazas. Aquí, ¿quién tiene terraza? ¿Todos tienen terraza? ¿Tienen limpio debajo de sus terrazas? Sí. Si yo voy por un premio, ¿a qué me refiero limpio? Que no hay palo, no hay caja de la lavadora que me compré, claro, o de la mesa de ping-pong que me regalaron para Navidad, ¿cierto? Que guardamos todo debajo. Eso hay que eliminarlo porque es combustible para un incendio. Porque el incendio bajo la terraza es como un túnel. Entonces, si es que hay un incendio, va a agarrar mayor fuerza por debajo de la terraza, ¿ya? A veces tenemos harta vegetación también porque decimos, no, es como que me gusta vivir así. Pero yo, ahora uno que se entiende más del tema del riesgo de incendio, es riesgoso tener esas formaciones vegetacionales, o lo que nosotros queramos meter debajo de la terraza, combustible para un incendio. A veces tenemos la leñera ahí. Yo he visto leñeras que están debajo de la terraza porque la leña debe estar cerca de la casa por una cosa operativa.
pero tiene que estar en un lugar alejado, una leñera, hablamos de los anillos de autoprotección, podríamos ser de los 2 metros hacia afuera de este anillo, o los 10 metros, tener esta bodega con una ventilación, porque tampoco me sirve que esté cubierta totalmente, ¿ya? Entonces estamos hablando de los techos, de las canaletas, de las terrazas, que me preguntó muy bien ella y la vecina, ¿y qué más? Los cercos verdes, he escuchado dos versiones, uno que también tiene el cerco verde y otro que Sí, los cercos verdes, si usted tiene una buena mantención de un manejo y que sea un cerco y que no sean los árboles hacia la altura de que más de 10 metros que algunos pueden tener, o los pitiporos que lo ocupan mucho, si está bien tupido porque los pitiporos son bien tupidos y están bien cerca entre sí, sí sirve como un cortafuego vivo. ¿Ya? Ahí, Jorge, ¿me podía ayudar un poquito? ¿Por qué me mueve la cabeza? Los cercos vivos sí sirven como cortafuego o como cortafuegos vivos. Los cercos de pitiporo, de vegetación. Espérate que tengo que mover la... Voy a ir para allá. Para que no sea yo nomás la que hable, pues aquí... Voy a ir que va para de ese lado chupeta. para que no estén con la cabeza dada vuelta. Permiso. Hola, buenos días a todos, a todas. En relación a lo que son usted consultó, ¿cierto? Lo que son los cercos vivos. Hay especies, por ejemplo, que se estima tienen un poco de mayor resistencia frente al avance del fuego. Hablemos, por ejemplo, de un cerco de pino ciprés, suponiendo, antiguamente se ponían alguna especie. Se habla mucho de lo que es el mioporo, el pitoporo, ¿cierto? Pero más que una resistencia directa al fuego, es netamente cómo se configura o es la estructura de cómo está, digamos, dispuesto este cerco vivo. El hecho de que que esté muy junto entre sí, impide el flujo del viento ya de manera libre, entonces eso ralentiza el avance de cualquier cosa que venga. Sirve como una cortina, por ejemplo, de viento, y también sirve para disminuir, digamos, la dirección de donde se proyecta el posible fuego. Pero independiente de eso, o sea, todo lo que esté frente al fuego de una u otra manera va a terminar afectado. De que le sirve para poder contener o darle un tiempo, digamos, para poder hacer otras actividades, sí, le sirve. Siempre y cuando esté alejado, digamos, del espacio que usted quiere proteger. No tan distante tampoco, pero en esta casa, por ejemplo, un cortafuego vivo que esté a 2 metros no sirve nada, porque de una manera, una vez que entra en combustión, va a terminar afectando por radiación lo que tiene hacia el frente. Pero los cortafuegos vivos sirven, sí, sirven para, digamos, modificar el comportamiento que tiene el fuego en el avance, cuando se acerca a alguna estructura. ¿qué tan verdad es de los ágaves que sirven también como cortafuego? Es que, por ejemplo, todo lo que sea vegetacional, de un otro... Que contenga más agua en su hoja y eso, Sí. a eso me refiero. Por ejemplo, la suculenta más común que encuentran es la doca, ¿cierto? Sí, la doca. Lo que hace es que, como en su interior tiene mayor cantidad de humedad, tarda más tiempo, por ejemplo, en combustionar. Es decir, de una otra manera se va a quemar igual. La llama que va digamos, a levantar eso va a ser mínima y ralentiza lo que es el avance del fuego. Pero de una u otra forma siempre pasa lo mismo, o sea, va a depender mucho de la intensidad calórica que tenga un incendio para ver el comportamiento que tienen los combustibles que se encuentran en el frente de avance. Pero todo de una u otra manera le sirve, independiente de lo que se guste implementar. Cualquier tipo de acción preventiva ya es algo significativo en relación a un incendio. Excepto, por ejemplo, poner cosas que sean plásticas, porque ahí estamos mal. Entonces, súper importante eso que dijiste de la estructura del cerro. Sería como todo un tema para ver la relación con el viento. Claro. Es muy interesante, o sea, de cómo podemos también de repente hacer algún tipo de diseño en que el viento podamos llegar y poner una cosa recta. Sí, por favor, adelante. Lo segundo es que aquí esta persona, aparte de 7 olivos claros que son nativos, es flora nativa. Sí. Entonces, yo creo que es bueno aprovechar
de recomendar plantas nativas. Sí. Sí. Ahora, yo no sé qué pasa, por ejemplo, con el chagual. Se puede reemplazar a la doca, pero no sé si, perdona, la doca es nativa. La doca, hay docas nativas. Así que, Sí. Nada. pero ¿qué pasa con los, claro, con el chagual y con el ágave? Y yo creo que hay gente también que habla con el chagual. Sí, sí, he escuchado yo que dicen que autocombustiona. La papa que está abajo es gourmet, digamos. Y hay gente que la saca para poder sacar la papa, quema la planta, en realidad. ¿Sí? Mire, de las consultas suyas, sí, digamos, va a haber un tiempo en que podamos hacer un desarrollo mayor de lo que ustedes, digamos, y sus inquietudes. Pero voy a colgarme de algo que estaba hablando la Ana María. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan en comunidades preparadas? No, comunidades preparadas. Del 2019. 19. 2019 ¿Quiénes trabajando participaron en comunidades esas preparadas. actividades que nosotros hacíamos? La primera vez que vino con fue ¿Sí? era nuestro Ya. emblema. Si nosotros traemos toda esa información y la traemos precisamente a la actividad de hoy, está, digamos, inserta dentro del concepto de una comunidad preparada, porque es la protección de una vivienda y de todas las personas que residen en un espacio, ¿ya? Entonces, ya han tenido ustedes, por ejemplo, tanto charlas con nosotros, con CONAF, como también con el grupo CONAF. Y la red comunitaria. Pero no sé si han tenido charla con la red comunitaria. Sí, la ¿cierto? que fuimos. Ya, perfecto. Sí. Ya, la red comunitaria, al igual que nosotros, digamos, trabaja en la forma de la protección, ¿cierto?, de los espacios. Y la problemática de los incendios forestales no tiene un tiempo determinado, y eso quedó claramente demostrado en California, ¿cierto?, que en invierno es un incendio que está prácticamente llegando al mar, ¿ya? Entonces, como ejercicio, como todo el mundo sabe, en este momento hay un incendio forestal aquí adentro. ¿Listo? La proyección del incendio viene desde allá, desde cercano a qué calle estamos, donde fue el último incendio, Los potros, Los Potros. el penúltimo. es decir, Los Potros. Tenemos una proyección de viento que viene desde el norte, sopla desde el norte, ya, y va en dirección hacia el sur. Esa es la dirección del viento y va hacia el este. Es el sector de la montaña. Tenemos una proyección de viento hacia acá y es muy probable que este incendio, por las características de la cercanía con la vivienda, adopte una condición de alerta roja. La vegetación que se quema, arbolado nativo, ¿cierto?, inserto entre medio de quebrada y todo lo que implica la configuración del terreno. Ustedes, las personas que están acá, tienen que reaccionar frente a esta emergencia. ¿Quién va a ser el primero en llamar a la unidad de emergencia? Usted, que levantó la mano sacándose la mosca. No, aquí el que ve humo llama inmediatamente. Listo. Número de emergencia de CONAF. No me dejé mal. ¿Estás segura? Es que lo primero que hacemos, de los pocos experiencias que tengo acá, Sí. llamamos inmediatamente a la portería. Listo. Y Esa, por ellos ejemplo, se contactan con Cuando se llama, por ejemplo, directamente a una portería, de una otra manera se colapsa también un sistema de emergencia, porque no va a ser la única que va a llamar, ¿ya? Y tenemos que aprender a trabajar bajo presión. Número de los bomberos, ¿cuál es? Yo tengo Listo. 132. ¿Listo? ¿Sí? Sabemos que hay una emergencia porque en la evacuación la gente no supo por dónde salir. Si el fuego viene a esta dirección, ¿por dónde evacuamos? ¿Y a qué sector? ¿A qué sector evacuamos? Hacia abajo, perfecto. Tenemos hacia abajo y va a haber gente que va a querer ingresar. En ese momento hubo un accidente de tránsito, así que hay que llamar a Carabineros y el SAMU. Es cierto. Recuerde que cuando hay una emergencia, la gente no respeta la orientación de los caminos, ¿cierto? Y menos las unidades que llegan porque desconocen el entorno. Entonces ya tenemos una desorganización porque tenemos duda con respecto a los números de emergencia. Tenemos duda, por ejemplo, en el asunto del ingreso de las unidades y cómo se evacúa, ¿ya? ¿Qué hacemos? A la dueña de casa, usted, Está su sola. casa, viene para acá el fuego. ¿Qué hacemos aquí? Ahora está viendo. Perfecto. Piense en su casa en este momento y todos los que estamos acá tenemos que reaccionar, todos tenemos que reaccionar porque en la Estamos en una emergencia fiesta. ocurre esto.
Este es un ambiente tranquilo, donde tenemos y podemos respirar. Cuando hay emergencia tenemos humo encima, temperatura, hay un caos que se genera, porque todo el mundo quiere hacer algo, ¿ya? Y no sabe. Y muchas veces no sabemos qué. Entonces, dentro de todo lo que se hace en el trabajo de comunidades preparadas, más con la red comunitaria, ¿cierto?, de prevención, más del trabajo que ustedes organizan, es cómo una emergencia va a desarrollarse, sea de buena, de mala manera o entretengo y los vilos, por decir una cosa, ¿ya? Pero esto es importante porque cuando llega el momento en que las papas queman, haciendo una referencia, es cuando nosotros sabemos o debemos entender qué podemos hacer y hasta qué punto nos podemos exponer. Lo primero que hay que hacer cuando hay una emergencia, primero, usted tiene que mirar su vivienda. Tiene ventana abierta en el segundo piso. Tiene cosas que son de mimbre, me parece, ¿cierto?, que están afuera. Tiene otros elementos, digamos, que están asociados a inflamabilidad. ¿Y por qué le digo? Porque si la proyección es hacia este sector, lo primero que aquí va a llegar son las pavesas, conjunto con el humo. Después de un largo rato va a llegar el fuego aquí, pero antes van a llegar las pavesas. Y si las pavesas encuentran algún lugar donde alojarse, abajo o arriba, la casa se puede ver afectada. Lo otro se relaciona en cómo se organizan ustedes precisamente en la evacuación, cuándo se determina la orden de evacuar y por dónde hay que evacuar. Cómo es la coordinación en relación a las unidades que van a llegar aquí a combatir un incendio. Cuando el incendio tiene demasiada fuerza, no necesariamente tiene una alta columna de convección, no se ve, se arrastra, porque el viento es demasiado intenso, así que lo mantiene por bajo. Eso significa que las únicas personas que lo van a visualizar primero van a ser las personas que residen en el lugar. Después, cuando el incendio ya salga hacia una parte alta, va a tener visión con las torres de observación que tenemos nosotros, ¿cierto? Y el conocimiento que vaya a tener bomberos. Eso implica también un tiempo de respuesta. Tenemos bomberos cercanos acá en Rabuco, ¿cierto? Que es una compañía de bomberos. Más las otras compañías que están, digamos, aledañas al sector. Por nuestra parte, tenemos operación aérea, que va a ser lo primero que se va a despachar. Y en conjunto con ello, todas las unidades terrestres que están disponibles. Pero eso va a significar, y ustedes lo dijeron, un periodo entre unos 30 a 40 minutos más o menos. 30 a 40 minutos significa que son 30 y 40 minutos de avance de un incendio, donde acorde a las condiciones climáticas que se desarrollen en el momento, de altas temperaturas, fuertes vientos y la vegetación que esté disponible, más la configuración del terreno, va a significar el desarrollo de un incendio forestal, ¿ya? Pero no todo es tan grave como yo lo estoy comentando. Me puse extremo. ¿No? No te falta extremo, porque basta ver las imágenes de que lo que está pasando en California ahora para decir que la cuestión es horrorosa. Pero todo eso se traduce en una cosa que es re sencilla, que es el comportamiento de las personas cuando utilizan el fuego. ¿Usted me va a decir de la quema, de la cosita que hay detrás de las rojas? ¿Qué hay? Primero entendí que antes de arrancarme, como te dije, por supuesto, tengo que ir a cerrar las ventanas. Sí. Porque tengo 30 minutos para hacer alguna cosa. Y bueno, y ahí después, no sé, ahí igual se dice, claro. Pero yo estaría más dispuesta a arrancar. Claro. El problema es que aquí tenemos por dónde arrancamos. Ese también. Sí. Y eso, por ejemplo, se genera a través de una misma, digamos, estudio que ustedes pueden realizar. Un levantamiento, ¿cierto?, en relación a cómo son los caminos, dónde se proyectan, hacer ejercicios, por ejemplo, simulacro de dónde se puede desarrollar un incendio. Los dos últimos incendios grandes han tenido un comportamiento casi igual o similar, ¿cierto? El que está cerca de la parte, o se veía de donde estaba la administración, el de los potros. El que llega después y se descuelga hacia lo que es la reserva. Bueno, ese incendio es el otro. Tiene, digamos, ese es el otro. Sí, ese tiene un comportamiento diferente al de los potros, porque ese, digamos, se encuentra con una pendiente y de acuerdo a la configuración que tiene, ese incendio subió por dos laderas hacia el centro, ¿cierto?
subió en una proyección y por el otro lado, digamos, a lo contrario, en vez de desplazarse hacia afuera, se metió hacia el interior de la quebrada. Y eso se genera, digamos, a través de un fenómeno que es Campbell, que después en otra oportunidad lo podemos tocar, para que también, digamos, vayan ustedes como metiéndose en esta temática, pero es un comportamiento normal dentro de un incendio, anormal a la vista de las personas, porque es extraño ver un incendio que en vez de avanzar retrocede, ¿ya? Y llega hasta la parte alta y una vez que se encuentra en la cumbre vuelve a ingresar de nuevo. Pero eso es importante que ustedes aprendan a reconocer el territorio. Si ustedes reconocen el territorio en el cual se emplazan, si ustedes conocen las condiciones que están asociadas, por ejemplo, a las condiciones meteorológicas, ¿ya? Van a saber y van a poder hacer una prognosis de cómo pudiese ser el comportamiento de un incendio. Si usted tiene incendios que se desarrollan hacia allá y el viento siempre es en esa dirección, usted va a ser un espectador de ese incendio que está en ese lado. Si usted tiene incendios que se proyectan desde aquí y se da cuenta porque el humo o la columna de humo viene en esta dirección, usted es parte del frente avance. Por lo tanto, automáticamente usted tiene que armar, digamos, todo lo que usted ya planificó, su kit de emergencia, cerrar, digamos, lo que es la vivienda, y de ahí evacuar. Pero no evacuar sola, porque cuando uno evacúa solo y sin saber dónde, llegamos al mismo punto, o sea, va a ser igual que un círculo, vamos a llegar a un punto y vamos a retornar al mismo lugar sin saber, digamos, qué reaccionar. Y esto es importante que todos y todas lo reconozcan, es decir, el ejercicio, por ejemplo, de hacer eso, de hacer constantemente simulacros, no de que tengan que salir toda una hora, pero sino que ejercicios donde se reúnan y pongan ustedes ejercicios para poder ver cómo pudiese desarrollarse una emergencia, tengan por seguro que cuando llegue el momento, los errores que se puedan llegar a cometer van a ser mínimos. Pero tú decías adelante que todo depende de cómo se comporta la comunidad. Pero contarte más o menos cómo se comporta esta comunidad para compatibilizar lo que tú dices. Acá en general apenas hay un humo que aparece en alguna parte, hay un vecino que pone en el chat humo en tal parte. Mi gran pregunta es si ese vecino, en vez de decir humo en tal parte, llama inmediatamente a bomberos, vamos a crear un caos, porque a veces simplemente una persona que está prendiendo irresponsablemente, ponte tú un asado, o a veces un asunto para calentar el agua, ¿cómo se llama? Una tinaja. Nos ha pasado varias veces. Oye, hay humo en tal parte, no vecino, una tinaja. ¿Ya? Más o menos así reacciona esta comunidad. O sea, apenas se ve un humo, hay una alerta en redes sociales. Sí. Mi tema es, ¿cuándo llamo a bomberos? Si yo tengo el número directo del bombero con AFI y todo lo demás, y sobre reacciono en ese momento, la historia del lobo. Cuando el humo cambia de color. Sí, bueno, pero... ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Interesante. El pastizal, por ejemplo, o la vegetación liviana tiende a tener un color blanquecino. A medida que va, digamos, tomando vegetación que se empieza a poner un poco más densa, empieza a cambiar su tonalidad a café. Y cuando entra en un bosque es más oscuro. Y usted automáticamente lo va a percibir porque si usted, por ejemplo, ve que alguien está levantando, se ve una columna, ¿cierto?, de humo muy delgada. Sí que se está quemando, por ejemplo, se está encendiendo una tinaja, ¿cierto? Porque esas son unas cámaras que se ponen. Los asados también se notan porque usted no pone otro combustible, vamos a hablar de combustible, o otra cosa que no sea carbón, o le agregue algo, ¿cierto?, para poder encender, que va a ser que salga algunos cartones y le pone un tarro en el medio, ¿cierto? Hay gente que pone leña, pero la leña aún así, en proporción a ese espacio que se consume, su disipación de humo o cómo se forma el humo es muy diferente, por ejemplo, cuando se empieza a agrandar un incendio. Porque si estuviésemos en este lado y le prendemos, por ejemplo, a un chagual, un ejercicio, mentira, así, ficticio, no le prendo nada así, pero las hojas que están del chagual automáticamente van a ser de una tonalidad diferente. Y eso es porque a medida que va a crecer, la energía que va a empezar a desarrollar eso va a empezar a afectar de manera más violenta esa rama, es decir, o ese matorral que está ahí. Y ya no va a ser, por ejemplo, como cuando usted prende palos, ¿cierto?, que están asociados a prender un carbón, sino que automáticamente ya ese espacio tiene mayor intensidad calórica y afecta de manera más rápida la vegetación disponible, se reseca
y empieza, digamos, a cambiar su tonalidad. Y ahí una manera visible. Pero si ustedes tienen, digamos, esa forma de vigilar, es buenísimo. De que ustedes vean y, digamos, frente a cualquier situación que sea anómala, digamos, ustedes reaccionen, está bien. Yo no sé si esto va a seguir así, pero por el momento estamos tan alerta. En general, más como reacciona esta comunidad para que vamos. Claro. Entonces, hay un humo que sube, humo en tal parte, y ahí el vecino dice, no, es un asado, y todo el mundo se tira encima diciendo, ¿cómo se tocó un asado? Y ahí, ahí arden las redes sociales, pero arden. Entonces, la persona en general se siente un poquito avergonzada, esperamos que no haga su asado. Ok. Eso es más o menos Sí. No, está bien. lo que ha sucedido. No siempre, desgraciadamente, pero en general. Sí. Es verdad que aquí, o sea, porque la otra vez cuando hubo un incendio de acá hablamos con el administrador y nos comentaba que había que avisar a la administración cuando ustedes hacían un asado o para el resguardo. Ya, eso está, y que justamente ese asado no estaba avisado por quien lo estaba ejecutando. ¿Ya? O no sabían de la información. No sé cómo. Ese también es un ¿Estatuto? ¿Cómo le llaman ustedes al reglamento? reglamento. Un reglamento. La diferencia de puntos de vista, como comunidad, nosotros queremos que nadie prenda un asado y el control social es este que te cuento. Sí. Claro. La administración, sin embargo, se niega a prohibir los asados. Lo cual dice, se pueden hacer asados, pero con todos los resguardos. Ok. Ya. Entonces ahí tenemos un diferendo de punto de vista. Ya. Claro, pero Pues- obviamente no todo el mundo lo avisa. Ya. Quizás hay que ser más enfático. Bueno, la idea es no hacer, la idea es ser enfático que haya. Porque ellos lo que van y miran, se supone, es que haya una manguera, Sí. que haya un balde con tierra, que haya, no sé, ver esas cosas. Claro. Ahora, lo que nosotros detectamos haciendo los levantamientos de riesgos en las parcelas, igual sería interesante también pasar con esa, es que hay muchas parcelas que tienen, bueno, no muchas, pero hay bastantes tenemos, en donde los caños de quinchos o de parrilla, incluso están llamándose inicio de incendio, están rodeados de vegetación, Ya. o están a muy bajo de árboles. Y eso, bueno, y eso me en esa parcela, que efectivamente saltaron chispas muy cerca de vegetación o vegetación. Sí. Bueno, el pasto seco. Entonces también es un llamado Claro. de atención Es el de allá. respecto Sí. de tener otra parte El de la parrilla. Sí. Ese es un tercero o cuarto ya elemento vulnerable de la casa. Volviendo al tema, como un paréntesis, el tema del ducto de ventilación. Tener esa atrapachispa, además de ese sombrerito que se tiene que instalar por normativa en los ductos de ventilación. El atrapachispa puede ser de un cuarto o de un octavo, ¿ya? Y así evitamos que salga algo o que ingrese algo por la misma tubería. Igual que los califón, igual hay que tener precauciones. Generalmente lo tenemos fuera de la casa. Pero también tenemos el tema de que los pajaritos anidan y esa es hoja seca, y ante cualquier eventualidad de un mal uso o de una mala mantención del mismo califón, o volvemos al tema de las pavesas, que aquí el problema grande que existe cuando hablamos de vulnerabilidad de la casa son las pavesas, o las brasas por pendiente, pero principalmente las pavesas en estos sectores que pueden generar incendios estructurales, ¿ya? Y ahí pasa nuevamente la propagación de un incendio forestal. Entonces, tener siempre esa precaución, y está súper bien que tengan ese tema de los ductos de ventilación, porque no todos se dan cuenta o no todos quieren hacer algo. Por ejemplo, los hornos de barro para hacer pan, esos también necesitan ese mismo mecanismo, porque estamos ocupando leña o material o carbón para generar algún tipo de acción, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, el horno de carbón que existe, el horno de carbón no está prohibido, pues, porque es de uso para el trabajo, ¿cierto? Y el otro de ladrillo. Pero sí hay que ver el resguardo necesario para ocupar ese elemento. ¿Ya? En alguna instancia, en otro sector, Olmué, en la parte alta, donde sí hemos tenido incendios, no por este punto, pero sí hay varios hornos para hacer carbonero. Entonces, tener esa precaución también. Acá, como vieron, los incendios son generados por hablamos de pequeñas o por negligencias principalmente, ¿ya? O sea, enorme. Claro, pero de pequeñas acciones, a eso me refiero. El del principio de noviembre fue
que alguien hizo un asado cuando hacían 35 grados Sí. de calor. O sea, era como una condición Claro. día, por ejemplo. O sea, digamos, ese es un tema, Sí. digamos, Pero son- primordial. son- O sea, hay ciertos días Sí, en que no se puede, como temporadas Sí. que sencillamente no se puede ni hacer ni nada que tenga con Es sí, cierto. las relaciones que son pequeñas acciones que nosotros hacemos, que lo vemos como muy naturalizado, que tenemos Sí. siempre, que el asado, que la parrilla, que el desmalezamiento de vegetación que hacemos de manera preventiva, y no nos damos cuenta que podemos generar, o que antiguamente no pasaba nada, pero en estas condiciones, más hoy, hoy es el día que tenemos más altas temperaturas en la región, cualquier elemento que pueda generar chispa o acción o manipulación del fuego puede generar sí o sí un incendio forestal en toda la región, aparte de otros lugares. Yo quería agregar algo que dijeron de la administración. Antes daban permiso revisaban todas las casas y ponían, si uno tenía el quincho o el lugar de asado bueno, te ponían Un check. verde. Ya. Los colores te autorizaban. Claro. Pero eso se acabó. O sea, ya ahora no revisan nada. Cualquiera puede hacer Sí. un asado. Los que no avisan generalmente son personas que arriendan o que no saben. No todos están informados. Sí. Antes también en la portería te pasaban papeles sobre cada persona que entraba. Un papel con las cosas Sí. que tenemos que hacer para evitar los incendios. Claro. O sea, la portería te lo entregan, ahora no tienen nada. O sea, un montón de gente que no tiene idea. Sí. Entonces, ese es otro tema. Es cierto. Y, por ejemplo, ahí vamos a retomar el asunto de lo que es vivir en comunidad. Y más que nada, digamos, es cómo nosotros vivimos con todo, o sea, con el entorno. Hay cosas que son de sentido común, ¿cierto? Que no es necesario que nos digan que no lo hagamos o nos prohíban para nosotros, digamos, entender que hay algo que está mal. Lo del asado con altas temperaturas, cuando fue el incendio ya, ¿cierto? Más el viento. Para empezar, ya parte por una mala planificación. Esa parrilla está puesta en dirección directa o en acceso directo por donde viene el viento. No hay ni que esforzarse para prender ese lugar. Usted pone el carbón y se prende solo, porque todo el momento está, digamos, el viento en empuje. Así que entraba por la boca ancha y salía por el tubo como que estuviera en Fantasilandia. Entonces, lo que se relaciona, por ejemplo, a cómo se comportan las personas, que les tengan que decir lo que tienen o no tienen que hacer, yo creo que tenemos que llegar a un punto donde no tenemos que seguir, digamos, ahondando en estas cosas. Esto no debiese ser tema de conversación. Debiésemos todos de una u otra manera saber cómo convivir con el resto, saber que mi acción de por sí tiene una consecuencia, ¿cierto?, hacia otras personas. Y el hecho de vivir, digamos, en un lugar donde están rodeados de árboles implica una responsabilidad mayor. Es muy diferente hacer un asado en una ciudad, ¿cierto?, que hacerlo en un lugar donde tiene mucha vegetación disponible, porque las consecuencias no van a ser, digamos, las mismas. Además, la ropa en la ciudad se va a llenar, digamos, pasado humo va a quedar. Pero aquí va a quedar pasado humo toda la gente porque los incendios están voraces. Pero imagínate lo que pasa, aquí somos 20 personas, pero aquí hay 1000 propietarios, o sea, no tienen ningún interés. Entonces no hay que hablar del tema. Sí. Pero como ni siquiera saben. Porque, por ejemplo, yo digo que no hay que hablar del tema. No es de que esto, digamos, lo tapemos o lo odiemos en realidad. Imagínense que Valparaíso se quema todos los años. Todos los años. El último gran incendio del 2 y 3 de febrero mueren 136, 137 personas. Y todavía hay gente que no aparece. Pero ¿cuánto va a durar esto en el colectivo de las personas? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que pasen a ser una cifra más? Y que al año siguiente tengamos otro incendio, ¿cierto?, con características similares. Y lo que pasó en eso quede simplemente como una anécdota o una estadística. Está pasando ahora en California. Es decir, nosotros estábamos como acostumbrados a ver las noticias donde se quemaba Chile. Prendían la noticia, ¿cierto?, y mostraban el incendio. Ahora estamos viendo cómo el incendio, por ejemplo, en California se comporta de la misma manera que acá, porque somos similares, es decir, tenemos las mismas condiciones meteorológicas, tenemos prácticamente la misma vegetación, tenemos el mismo emplazamiento. O sea,
de una u otra manera nosotros estamos viendo el reflejo de lo que pudiese llegar a pasar acá. Pero cuando decimos nosotros vamos a llegar todos a poner, digamos, esos puntos sobre la I, ¿cierto? Y vamos a decir hasta aquí nomás, basta, ya. No debiésemos tener nosotros por región o por nuestra región incendios forestales. Esto es meramente razón del comportamiento de las personas, el desarrollo de cada uno, ya sea porque somos negligentes o simplemente porque existe intencionalidad de querer hacer un incendio. Jorge, pero en ese sentido, yo creo que es muy importante mantener a las comunidades con información y con educación. Claro. ¿No? O sea, porque claramente los que venimos a ocupar de repente este territorio rural no venimos de la ciudad y Claro. no tenemos Desconoces. conocimiento. Es cierto. Entonces, normalmente las personas que el incendio de los potros era una visita, más encima extranjero, entonces no conocía ni de dónde viene el viento, ni nada, y muchas veces nosotros, los que hemos vivido en la ciudad, no sabemos, recién nos damos cuenta que el viento viene de algún lugar, digamos, y va para algún lugar, entonces Que hay viento. cuando uno llega al campo, se adquiere esa visión muy amplia y muy linda, además, donde uno descubre el cielo, descubre la naturaleza, descubre de dónde viene el viento, ve las estrellas, porque la ciudad tampoco se ve, digamos. Entonces, Fuego uno descubre artificial. muchas cosas y ahí también debe entrar, junto con el descubrimiento, debe entrar la educación. Y ahí yo creo que pasa que las comunidades estamos un poquito, tenemos que autoorganizarnos en ese proceso de educación. Las administraciones de estas comunidades tampoco tienen ninguna obligación legal de educar, de prevenir, y el Estado a través de CONAF y a través de otras instituciones ha empezado a hacer todos estos programas que son muy valiosos. Yo creo que sin duda estamos en el camino correcto y nosotros somos estos 20 que estamos acá, de algún modo lo que hacemos es replicar también esto hacia nuestros vecinos más cercanos. Claro. Y tanto escuchar esto, tanto escucharlo va quedando ahí algo, digamos. Así que yo creo que es muy relevante, ¿Sí? por poco que parezca lo que se hace, es muy relevante que se hagan este tipo de actividades, que estemos escuchando lo que hay que hacer, que hay que limpiar la parcela, que aunque suene repetitivo, Claro. ¿sí? Suena muy repetitivo y mucha gente dice, no, yo ya me sé todo eso y todo, pero siempre hay alguien que no lo sabe, Es cierto. que viene detrás, viene incorporándose un vecino nuevo, entonces de ahí la importancia de la repetición. Y dio en el clavo precisamente en relación a cuánto las personas que asisten, por ejemplo, a actividades. Cuando hay actividades nuevas, viene, así me recuerdo cuando fue la firma, me parece, allá en la escuela, ¿cierto? Estuvo lleno, digamos, esa escuela. Pero después cuando se cita algo, bien dice usted, la persona dice, pero ya me lo sé. Entonces no voy, porque se considera de mala manera, digamos, como una pérdida de tiempo, porque siempre hay algo que hacer. Todos tenemos algo que hacer. Pero es cierto, la educación es fundamental en este tipo de materia. Y de lo que yo le hablo no es una crítica en relación a que debemos nosotros como empezar a tratar de dejar así como al garete de que las cosas queden o que lleguen a suceder. No, al contrario. Sabemos que esto, digamos, es un problema, sabemos que el fenómeno de los incendios forestales está, digamos, ya inserto en nuestra comunidad y tenemos que hacer algo para poder modificarlo. Pero si nosotros hacemos una asociación desde cuando parte el fuego, hablemos ya de la prehistoria, desde el uso que se le da, sabemos que también el tocarlo, ¿cierto?, genera un daño, ¿sí? Por muy mínimo. Todos nos hemos quemado alguna vez prendiendo la cocina o haciendo alguna cosa, ¿cierto? Una chiquita, todo el mundo. No, fogata también. Entonces, si ya sabemos cuáles son las consecuencias, viene la pregunta, entonces, ¿por qué tenemos incendios todos los años? Entonces, ¿dónde estamos fallando? Si nosotros vamos a un lugar, en este lugar, si nosotros caminamos y sabemos que hay piedras, ¿qué hacemos? Levantamos los pies para no tropezarnos, ¿cierto? Y si nos caemos una vez, no me voy a caer dos veces como la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, no, porque ya, ¿cierto? Ya sé que tengo que hacer algo. Pero si sabemos que hay incendios en la región, si sabemos que estos lugares son de alta peligrosidad en cuanto a la posibilidad de que un incendio se desarrolle por actividad humana,
qué tenemos que hacer nosotros para evitar y cuidar este entorno. Y ahí viene la parte comunitaria. Independiente de la cantidad de personas que son acá, lo importante es que la prevención y la comunicación se distribuya, es cierto. Cuando cada uno de ustedes se guarda la información, se pierde y se muere la prevención. Pero hay que hacer redes. Tenemos que comunicar, hablar de experiencia. ¿Quiénes mejores que ustedes para contar sus propias vivencias y sensibilizar a la gente? Porque nosotros podríamos contar 1.000.000 de historias, pero quizás van a considerar que soy medio cuentero, me van a decir, pero cada uno ha vivido algo en particular. Eso es fundamental. Ser empático, ¿cierto?, con el resto de las personas que vienen al lugar también lo es. Porque de una otra manera hay gente que hace cosas porque simplemente desconoce, como bien decía, porque vienen de otro lugar y desconocen cómo es. Pero hay que hacerlos parte de esta comunidad. Porque si uno de ustedes que componen una cadena, un eslabón está malo, tengan por seguro que independiente de las medidas preventivas que tengan, se van a ver todos afectados igual. Y eso es lo que buscamos nosotros. Disculpa, queremos que los proyectos puedan seguir avanzando. Le cortaron. Ya. Pero el caballero que está atrás, hace rato ya levantaron, ¿no puede ser, por favor? Yo lo que quería hacer, a pesar de todo, yo tengo Ya, hasta aquí lo dejamos la... Sí. Hay cosas que posiblemente son mejoradas, pero por ejemplo, pienso que nosotros positivamente acá tenemos una vegetación distinta, alternativa, que en reacción del fuego es más lenta, por cuanto, por ejemplo, árboles foráneos. Okay. Con el pino leuco. Enorme capacidad de combustible y aumentando los grados de calorífico muy alto. Entonces tenemos que ver ese lado positivo y aprovecharnos de esa flora nativa que tiene esa capacidad y que sabemos que ella reacciona con determinados tiempos, por muy alto que sea el calor. Por muy alto que sea el calor, ella reacciona con determinados tiempos. Ya cuando el calor es muy alto, ya ella salta como cualquier otro incendio grande. Pero al principio podemos reaccionar mucho y podemos con calma decirse y calcular ya con cuánto tiempo. Digo que hay que evacuar, digo que me voy a atacar el incendio o lo dejo botado. Y esos son pequeños minutos, pero son muy importantes. Buena, por ejemplo, su reflexión con relación al tipo de vegetación que tenemos en el lugar. Pero hay una cosa que digamos que no se visualiza. Un bosque de eucalipto, por ejemplo, y de pino, está conformado donde su crecimiento en condiciones que no son reguladas es, digamos, errático. Y el hecho de que tenga su estructura, digamos, su rama, ¿cierto?, en contacto directo con el suelo, aumentan significativamente la probabilidad de que ese árbol entre en combustión. Pero los bosques nativos son así, como este espacio que estamos viendo nosotros, donde tenemos este tipo de condición, donde bajo el dosel, ¿cierto?, que se encuentra la vegetación o el matorral no se desarrolla mucho porque precisamente la sombra impide que se genere este fenómeno. Pero el otro, digamos, tipo de formaciones o de árboles están insertos en lugares donde ya existía vegetación. Y eso implica que tenemos otro tipo de condiciones. Si un incendio se desarrolla aquí, va a ser lento. ¿Por qué? Por el tipo de suelo, porque tenemos hojas, ¿cierto? Y tenemos algunas ramas. Pero si se proyecta detrás de eso, es muy probable que tenga el mismo comportamiento que pudiese llegar a tener con, en este caso, la vegetación que usted nos menciona. Es cierto que hay diferencias en cuanto a energía calórica que desprende cada uno, pero tenemos nosotros también bosques que son de hoja dura, ¿cierto?, esclerófilo. Hablemos del peumo, donde su hoja, una vez que se quema, también libera, digamos, aceites esenciales, lo mismo, por ejemplo, que el eucalipto. La diferencia es que el otro tiene más alcohol, por decirlo de una manera, digamos, porque se siente cuando se huele. Y eso hace que su combustión, digamos, sea mucho más violenta y su energía calórica mucho, digamos, afecte en mayor daño, ¿cierto?, a lo que se encuentra alrededor. Pero si nosotros nos encontramos frente a un incendio, independiente del origen, una vez que tenga avance, tenga por seguro que la vegetación va a reaccionar de la misma manera.
independiente de su especie, dónde viene. Consulta, su decepción era relacionado. Pero quiero declarar algo. ¿Cuál es amigo? ¿Dónde CONAF? ¿Quién es? Es porque El director. el CONAF autorizó en su momento a las plantaciones estas de un monocultivo, al tiro que le hizo el decreto 701. Oh, pero no entremos ahí. Y de mano en cintura. Y que no correspondía para trabajar realmente con la comunidad. Quizás ahora eso está cambiando. Durante muchos años ocurrió eso, pero eso Ya, después podemos conversar. Después lo andamos. No somos nosotros. Ya, tomado el tema Ya le cortaron la... del plan o sea, del manejo de la vegetación, lo que conlleva hoy día, del tema del manejo de la vegetación Sí. y trabajo preventivo, Sí. tenemos que hablar del tema de qué es el manejo de la vegetación para nosotros, o en materia de prevención de incendios forestales, Así es. ¿ya? Porque ya sabemos las estructuras vulnerables de la casa, pero ¿qué tengo que hacer yo con el manejo de la vegetación cercana a mi vivienda o en mi parcela, ¿cierto? Para eso lo voy a dejar con Villaray. Te voy a pasar para que te escuche toda ahí, para que le explique Bueno. un poquito Lo primero que tenemos que proteger ante el riesgo de un incendio forestal son las vidas humanas. Luego nuestros bienes y luego la naturaleza. Así está, digamos, mandatado en nuestra corporación. Como se habló recién, lo primero es proteger nuestra vivienda. Se habló de las áreas vulnerables y los espacios de autoprotección van de más trabajos de limpieza a menos. Entonces, lo primero es tener un área despejada alrededor, ojalá el pasto corto. La mayoría de los incendios forestales empiezan en el pastizal, la mayoría. Luego pasan al matorral, luego a las ramas de los árboles, si estos no están podados, y a las copas, generando un incendio de copas que es mucho más difícil para nuestras brigadas forestales poder trabajar en ellos, poder combatirlos, poder lograr un control, y ya se requiere operaciones aéreas, y nuestro gran problema en esta región es que cuando hay días como hoy con alta temperatura, tenemos incendios simultáneos. Entonces, a pesar de que cada año nos aumentan los recursos para combate, igual se hacen pocos. Sumado a eso, que en otras regiones cercanas, como la metropolitana o Higgins, que también tienen incendios forestales de magnitud, nos piden apoyo. Entonces, las veces que hemos tenido los incendios con más difícil control o con más daño en superficie, ha sido porque justamente tenemos esta simultaneidad y a veces hemos tenido nuestras fuerzas de combate en apoyo en otras regiones. ¿Y qué nos toca a nosotros? Todo lo que se ha hablado, o sea, prevenir. La prevención empieza por el patio de tu casa, nosotros, individualmente, y luego comunitariamente. Y en cuanto al manejo de la vegetación, está evitar el combustible escalera, que es este paso de pastizal a matorral, a los árboles y a otro lado. Por lo tanto, una de las principales recomendaciones es podar los árboles cercanos. Podarlos, ojalá 2-3 metros, pero ya a la altura de nuestro campo visual que los podemos, ya es una ayuda y podemos evitar que se inicie un incendio, o bien si este viene a otro lugar, genere menos daño y evitemos pasar las copas. En silvicultura preventiva se habla de fajas, faja corta combustible, faja cortafuego, faja libre de vegetación. Cortafuego es cuando hay un raspado suelo mineral. Faja libre de vegetación es cuando cortamos la vegetación pero dejamos una cubierta herbácea. Ojalá 5 centímetros, máximo 10, para proteger el suelo, sobre todo en pendiente. Nosotros jamás recomendamos pelen todo, porque si hay pendiente, vienen, no sé, unas lluvias después, la erosión, pérdida de suelo, mal. Y luego está la faja corta combustible, que eso en el fondo es ralear, es bajar la densidad de los árboles y dejar como unos pocos y que haya un espaciamiento. Eso también sirve mucho para que nuestras brigadas puedan trabajar y puedan ingresar al lugar donde está desarrollándose el incendio. Entonces, lo que esté en nuestras manos, generalmente
Estas recomendaciones especialmente se hacen para plantaciones, para monocultivos, pero también son aplicables al bosque nativo. El problema cuando nosotros queremos ralear es que no podemos llegar y cortar un árbol, porque ralear es cortar uno, dejar el otro y así. Ahí necesitamos presentar un plan de manejo a la CONAF, porque desde el minuto que el espacio constituye bosque, y acá toda la parcelación constituye bosque, hay que presentar este plan de manejo. Está esta normativa forestal que hay que respetar, si no pueden verse efectos a multas. Hay otro departamento de CONAF que es Fiscalización y Evaluación Ambiental, que reciben denuncias y ellos van al lugar, y si este manejo, cosecha, corta se hizo antes, pero está la evidencia, igual pueden pasar multas retroactivas. Una pregunta, Sí. ¿qué pasa con los árboles secos? Ya, con los árboles secos, si están en pie, también es necesario presentar un plan de manejo. Y ahí mi consejo es que se comuniquen con los fiscalizadores de la provincia de Quillota, que, bueno, en Quillota está su oficina, y soliciten una visita inspectiva y de evaluación, para que ellos le digan, ¿sabe que este árbol está seco? Sí, este árbol está enfermo, ya requiere una corta fitosanitaria, y les dé como su autorización, porque si ustedes lo hacen por la suya, pueden verse expuestos a la multa más rato. Sí. Una pregunta Sí. relacionada con lo que estaba diciendo antes, porque acá tenemos varios vecinos que nos han planteado que sí les gustaría hacer el tema del plan de manejo, pero tienen susto de que vean que, pucha, algún día corté un árbol porque se había muerto, y qué hago con eso, porque tú dices puede haber una multa retroactiva. Entonces tenemos, en mi caso que estoy trabajando como gestora, tengo varios vecinos que me han manifestado como ese temor. Pucha, ¿y ahora qué hago? Porque se me cayó el espino, yo lo trocé, o tengo otros árboles que lo corté porque iba a caer frente al tendido eléctrico. Entonces, hay varias personas que me han manifestado que quisieran contactarse con CONAF para hacer un plan de manejo. Sí, pero eso, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de la charla de, Sí. él ya se habló y él tiene todo con Cristian Díaz, Cristian Díaz. el provincial, y malo, hay más gente como ahora esta temporada, así que hay que aprovechar eso, y estamos trabajando como más mancomunados con esta provincial, así que va a venir me dijo que sí, no había problema de poder venir a hacer una charla a ustedes, o con la planificación evidente que se debe tener, hablar de estos temas. El árbol caído, el árbol enfermo en pie, plan de manejo, también ahí de mí le puede hablar sobre el tema del extensionista, que puede ser... Sí. Sí. De lo mismo, aquí en todo el condominio, se llama, hay parcelas que están adheridas a la ley del bosque nativo y no pagan impuestos, algo así. Sí. Y otros que no. Otros que no. Por ejemplo, esta yo traté, pero nunca me la aprobaron como bosque nativo. Ya, Entonces, yo no estoy en esa... debería postular nuevamente. Hay postulaciones que se llaman fomento de la conservación y recuperación del bosque nativo, donde hay incluso unos incentivos económicos para el cuidado del bosque nativo, para hacer, por ejemplo, poda, incluso senderos dentro de los espacios de bosque nativo. Hay un extensionista de CONAF que trabaja, creo que tiene un mínimo, no estoy segura, pero creo que son 9 hectáreas. Pero sí está la posibilidad que se junten las parcelas, no sé, acá serán de media hectárea, 1 hectárea las parcelas, que se junten las parcelas y él les hace como un proyecto, y esto es gratuito, se postula y es gratuito, y es con un acompañamiento para labores y ejecución de faenas como a largo plazo, 5, 6, 7 años. Entonces, todos los años, como en marzo, se abre este concurso para la recuperación y fomento de la conservación del bosque nativo. Esto empezó el 2020. Así que en la página de CONAF deberían entrar, interiorícense y se pueden como reunir. Este extensionista realiza el plan de manejo. Entonces ustedes no tienen que pagar a un ingeniero forestal para que se los haga, y
y ahí pueden ver cómo mejorar el bosque, por ejemplo, ralear para que algunos individuos, los que estén mejor, no sé, pues tengan más luz, más nutrientes, no tengan tanta competencia, y con el fin siempre de la conservación. Y eso es como lo más importante. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá nosotros somos de la sección prevención de incendios forestales. No tenemos ninguna relación con las multas que ocurren. Nosotros le podríamos decir, sabe que no, realice árbol está seco, córtelo. Pero no podemos recomendar si después va a venir el fiscalizador de CONAF y los va a multar. Ese árbol seco, se puede podar. Sí, para podar no hay problema. O sea, cualquier árbol que usted quiera podar, no tiene problema. Ahora, lo importante, no sé cómo será acá, pero en otras comunidades que hemos trabajado hay una directa relación con la municipalidad. Entonces, cuando los vecinos hacen estas podas, jornada de limpieza, qué sé yo, la municipalidad muchas veces aporta con un camión tolva, con una batea para retirar ese desecho, porque eso también es importante. O sea, si nosotros podamos este árbol y tenemos ahí una acumulación de esas ramas, es más riesgoso de incendio forestal, porque ya cortada pierde más aún su contenido de humedad. O sea, la vegetación ya está estresada hídricamente, entonces más aún seca, sí. De la poda y de la copa. De la poda a la copa. La copa, el ápice. La copa, arriba. El ápice, no. Si usted corta, eso está prohibido por, bueno, ahí está fiscalización. Si usted, por ejemplo, si usted tiene un árbol y le corta el ápice, usted detiene el crecimiento. Ah, árbol muerto, árbol seco. Yo creo que, o sea, no sé. Yo creo que no debiera haber problema, pero mejor pregúntele al mismo fiscalizador que le puede pasar la multa. O sea, yo por sentido común, yo todos los árboles secos los sacaría, lo eliminaría, los sacaría del lugar. Que les gustan dar. Sí, pero un árbol seco es más, ya. No, no sé. No, pues, eso, tiene que decir, cuando yo llegué, eso ya estaba así. Yo ahora es como un antes y un después. Yo pregunto por estos árboles, ¿qué puedo hacer? Lo dijiste, las ramas que se las lleven para afuera. Aquí tenemos hartas maneras, nos pasamos los datos a los vecinos, de cómo dejar el material en la chipear, por ejemplo. Sí. Pero también podemos hacer un hoyo. Enterrar. O al revés, hacer un sí. relleno y lo tapamos con tierra. Muy bien. Mire, nosotros, en nuestro equipo, también vemos la regulación del uso del fuego. Estamos a cargo de las quemas controladas agrícolas y forestales de toda la región. Y cuando alguien solicita hacer una quema en calendario abierto, que eso es de junio ahora hasta septiembre, en este tiempo prohibida en toda la región, nosotros visitamos el lugar para entregar todas las recomendaciones preventivas para que la quema se ejecute de manera correcta y no genere un incendio forestal. Pero cuando es un poquito, le decimos, señora, mejor haga un hoyo y entierre eso. ¿Para qué va a quemar? Que contamina. O sea, mejor aportar esa materia orgánica al suelo. Pero eso sería tema para... Claro, pero es un decreto y estamos mandatados como CONAF a administrar este uso del fuego. Entonces, sí, Concón, Quintero Puchuncaví, tienen un plan de contaminación atmosférica que no pueden quemar en todo el año. Catemu y los Andes tienen un decreto alcaldicio que prohíbe las quemas. Y también en la provincia de Quillota se está elaborando un plan de descontaminación atmosférica que todavía no sale, que uno de los puntos es justamente la producción de uso del fuego. Pero en la comuna de Quillota hay mucha agricultura y queman mucho. Pero la idea es que busquen alternativas. Nosotros también estamos trabajando en eso, nos ofrecer la alternativa a las personas para que no usen el fuego. Justamente. Pero eso que usted dice de incorporar esta materia orgánica al suelo es fabuloso. Es lo mejor. O hacer como una ciclada con practicada grande que sea comunitaria y que ustedes como vean el tema del combustible, que ese será el costo asociado y superarlo fuerte.
Hace rato fue la señora, perdón, que estaba... Lo del bosque nativo, ahí actúa CONAF, pues para, aunque no sea bosque nativo, parcela no es bosque nativo. Sí, mire, le cuento. Bosque, sea nativo o sea monocultivo, pino, eucalipto, o xerofítico también, ¿cuándo constituye bosque? Constituye bosque cuando tiene una superficie mayor a media hectárea, 5.000 metros cuadrados. Cuando el ancho es mayor a 40 metros y cuando su cobertura de copas, mirado como de arriba o no sé, una foto, un vuelo de dron, es más del 10%. Y no es el límite predial o límite de parcela, sino que si su parcela tiene estos árboles, la del lado otro y la del lado otro, y en total en ese espacio, digamos, hay más de media hectárea, un ancho mayor a 40 metros, y 10% de cobertura de copa, constituye bosque. Y requiere un plan de manejo. Acá todo el oasis constituye bosque. ¿Quién hizo plan de manejo? En caso de las formaciones xerofíticas, ahí procede un plan de trabajo. No plan de manejo, plan de trabajo, pero también tiene que estar regulado. Está regulado por ley. Aquí la señora tiene... Sí. Quería preguntar, por ejemplo, el joven dijo Gracias que por lo esto. para vigilar que no haya mucho incendio, se puede cortar hasta 2 metros o 2 o 3 metros, dijo, Sí, los alrededores de los árboles. la poda, las ramas laterales. No. Laterales. No, eso lo dije claramente. Lo podemos ir a ver eso de Sí, manera práctica sí. para que quede más clarito, porque la idea es que no estén todo el día, o sea, Sí, nosotros sentados, sino vamos a mirar un la lugar. poda no puede ser mayor que el 40% de la altura del individuo. Esa es la restricción. El 40%. ¿Ya? Bueno, ya, ahora, Mide 10 última metros, pregunta. 4 metros. La pregunta práctica es la siguiente. ¿Qué plan de manejo tiene CONAF cuando la administración desarrolla caminos con un ancho gigantesco? ¿Hay una consejería de CONAF para... todo tiene plan de manejo. Sí. No solamente camino y se hace cortafuegos. Sí, pero resulta que ese cortafuego por un incendio no nos sirve de nada por lo siguiente, porque con pleno sol uno toma la temperatura en ese camino y es gigantesca, porque está al descubierto. Ya. Entonces, ¿qué mitigación puede hacer CONAF? Porque yo soy de la idea de que plante, o sea, si están haciendo camino, que se planten árboles nativos alrededor de la orilla de ese camino, porque se han sacado, y yo no sé si realmente los planes de CONAF o los planes de camino realmente CONAF autorizan. Sí, mira, para realizar un camino acá en este sector, tienen que presentar un plan de manejo para obras civiles. ¿Podemos nosotros tener acceso a eso? Yo creo que sí. Con Cristian Díaz. Y por transparencia, o sea, ellos tienen, a ver, cuando se presenta, Sí. Le están proponiendo a la administración. Es que Cuando nosotros no... es que, No es nuestro. sí, No, o sea, es como, Nuestra administración. No, pero CONAF debe tener algún plan de acción. Nosotros le damos recomendaciones. Los árboles, por no ejemplo, no están así. El plan de manejo requiere compromisos. Por ejemplo, bueno, yo me iba a ver lo de las quemas. Cuando un predio me solicita una quema, yo tengo que revisar que si acaso ellos tienen, se comprometieron, si en un momento tuvieron alguna bonificación, algún aporte de CONAF y del Estado, ellos se comprometen, por ejemplo, a no usar el fuego para la reducción de sus desechos. Y yo tengo que revisar, ¿y si tiene ese compromiso? No. En los planes de manejo también ahora, en todos los planes de manejo, hay un apartado donde tienen que incluir Las pautas de prescripción. pautas de prescripción para Prevención. de incendios forestales. Entonces, hace el cortafuego, ya, bien, pero también les piden, por ejemplo, recuperar vegetación. Perdón, En línea. pero una problemática que tenemos entre la inmobiliaria y CONAF, que no es el tema de Sí, Bueno, la pero cosa es que por si transparencia claro, también puede pedir y solicitar esos planes de manejo. Hay un listado, si usted entra a la página web, el listado de planes de manejo aprobados. De todo Chile, quién es extensionista y quién, cuando se aprobó, cómo se llama el fondo, el predio, etcétera. Yo les invito a que
eso lo tratemos con la parte de CONAF. Y es fiscalización, porque ellos reciben los planes, La lo revisan, lo persona- elaboran y Sí. lo aprueban o Y no. don Cristian Díaz, que es el provincial, más o bien viene René Espinosa, que quizás también ha venido acá, porque ha venido para acá, porque ha tenido reuniones con la administración o con la inmobiliaria, más que nada por el tema de planes de manejo. A él consulta todo lo que tiene que ver con esta información más de la normativa forestal y ambiental, porque no solamente de bosque nativo y también introducido, pero todo con ellos, porque él es el que va a venir a fiscalizar, el que viene, el que tiene los planes de manejo, etc. ¿Ya? Lo que nosotros queremos es que ustedes entiendan, por ejemplo, lo que preguntaba ella de cómo es la poda que nosotros recomendamos para sus parcelas, y el manejo de la vegetación, que es importante porque es el combustible que ustedes tienen dispuesto en un lugar que no podemos, y tampoco nosotros queremos que ustedes saquen toda la vegetación, porque ese no es nuestro sentido, sino es que el manejo de la vegetación para mitigar el daño frente a incendios forestales. No es que con este manejo ustedes no vayan a pasar ningún daño, es que el daño sea lo mínimo posible y que ustedes tengan tiempo para ese tiempo, 30 minutos que indicaba acá, que podía tener para cerrar la ventana, todo eso, que les dé ese tiempo para poder hacer antes de salir por una evacuación, ¿ya? Y lo importante es cuando le indican evacuación, porque yo también le indicaba una vez cuando tuvieron que evacuar ustedes, que sea preventiva y necesariamente, o sea, independiente de que las alertas SAE no lleguen al lugar. Es para que ustedes sea preventiva de esta comunidad. Cuando alguien le indique, cuando ustedes vean que las condiciones no están idóneas para quedarse en el lugar, ustedes pueden decir, oye, comunidad, por favor, evacuar el lugar, que ustedes tienen un lugar muy adecuado abajo. Preventivamente. Ya, lo que vamos a hacer, vamos a ver. Tiene más vegetación atrás, por ejemplo, ¿ya? Porque aquí está despejado, aquí no le pasaría nada. Pero si tuviésemos mayor continuidad, digamos, de vegetación. Ya. Si tuviésemos mayor continuidad de vegetación detrás de este manchón, automáticamente habría que hacer una intervención. ¿Y por qué es importante? Porque hay que tirar en la balanza. Si dejamos el matorral en cercanía, se produce lo que estaba hablando Millaray, que es el combustible escalera. Es decir, de donde está parada Ana María, si hubiese pasto, ¿cierto? Automáticamente el incendio avanza, toma la vegetación que está, y producto del levantamiento de energía que se genera a través de la convección, ya de la llama, afectaría por radiación y con llama en la parte alta. Ya tendríamos un incendio que está quemando un árbol. Ese incendio, al irradiar energía, afecta al que está al lado y sistemáticamente se quema todo el entorno. Por eso es que es importante, por ejemplo, mantener ese espacio. El Coyihuay, por ejemplo, o sea, con la savia no sé lo que hay que hacer. Pero el Coyihuay Usted no sí quiere que se cortar. puede. O sea, no, porque Sí. si lo corta, y además es un arbusto súper importante para la parte ecológica. Pero el Coyihuay, ese sí que se puede probar. Lo pueden probar ahí en ese. Del lado. Yo también lo pongo un poco que Claro, el Lilén. sí. Pero se puede poner, y acá también. Pues el boldo, si lo podamos, desaparece. Y entonces ahí lo estamos cuidando. Sí, pues sí tiene que crecer. Y ahí Pero está, tú por das ejemplo, todas las razones que aquí tú está en consideras. relación a lo que estaba hablando. Voy a volver a tocar el tema Millaray. ¿Ya? Todo este se puede podar. No mire el Coyihuay, no se llama. ¿Para qué lo quiere cortar? No quiere cortar el otro, pero quiere cortar el Coyihuay. El Coyihuay no quiere cortar nada. No, porque este es un boldo. ¿Por qué no es? Boldo. ¿Por qué no se tiene que cortar? Me preguntas a mí, Sí. porque estoy tratando de cortar. Muy bien. Si usted, por ejemplo, le empieza a meter mano, regularmente va a entender que lo va a tener que cortar a una altura que sea alta y no lo afecte. Si usted lo corta hacia arriba, lo va a afectar en el desarrollo. El boldo, o Sí. sea, lo puedo cortar arriba. No. Sí, por ejemplo, si tuviésemos pasto aquí, ya, pastizal, no sirve de nada cortar estas dos ramas porque ya tenemos una afectación. Porque lo que se quema hacia arriba no es fuego, sino que es radiación. Es igual que el sol, no tocamos el sol y ya sentimos que, digamos, que nos molesta. Entonces esto se afecta hacia arriba. Cuando los árboles son pequeños, basta más que nada hacerle un pequeño ordenamiento, pero hay que dejarlos que crezcan para que tengan un desarrollo. Sí. Sí. Ordenamiento, por ejemplo, es cuando vamos al peluquero. En este caso, usted a la peluquería. Necesito hacerlo. Necesitamos, ¿cierto?, que nos ordenen el pelo, porque si no, vamos a andar así medio chascones. Es igual. Imagínate que ustedes son. Aquí deberían sacarle algunas ramas laterales que quizás entren en contacto con el suelo, nada más. Sí, algunas ramas que se desplacen, pensando que tenemos vegetación aquí, cercana.
Estas ramas no sirven que estén proyectadas hacia abajo. Si le saca algunos ganchos, lo que va a servir y va a permitir es que tenga un desarrollo largo, que no gaste energía en otras ramas, para que empiece, digamos, a tirar un levante. Que no tenga desarrollo ¿Y por qué? horizontal, sino que... Sí, vertical, porque tiene que llegar a competir con otra especie por el sol. Concretamente, en este caso, ¿tú recomendarías cortar esta rama? No, o sea, O amarrarla. mire, esta rama quizás que está acá, esta podarla porque está como fuera de la estructura, el otro si gusta los puede juntar, sí. Claro, tiene que dejar que el árbol de a poquitito vaya desarrollando, porque tiene que llegar a tomar sol para que compita con otra especie. Sí, sí, lo puede poner. Sí, sí, pues. Sí, sí. Cuando usted planta un arbolito nuevo que no tiene la fuerza suficiente porque el viento lo mueve a todos lados, usted le pone un tutor, que es un palito, ¿cierto? Y es lo mismo, o sea, nunca el tutor se amarra así fuerte, sino que se deja libre solamente como una guía. ¿Ya? Pero las tallas son problemáticas, esta, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué es problemática? Ahora se recuperen porque las cortamos un tiempo, Sí. se cortó todo y fue terrible. Porque, Sí. ¿Por qué, por ejemplo, es malo, digamos, tener esta condición de hoja seca? iba a salir. A lo mejor hay que podar, o sea, no hay que podarla, sino que hay que sacarle todo lo seco. Puede ser una forma, digamos, para de dejarla proteger el como árbol. planta. Claro. Porque aquí hay varias así. Sí. ¿Fíjese? Esta parece ser una conversación de dos y atrás no Están tomando desayuno la gente. y quería hacer más espacio para que puedan oír. Y no es una conversación de dos, porque es un tema que es para todos. Sí, No, por eso yo digo que quizás estábamos hay que tener, conversando. sí. en secreto. No, pero Yo podía escuchar, pero sí. me parece que Pero- todos Mira, deberían. lo interesante, la gente que quiere viene. Sí. ¿Se pueden abrir un poco para que la cámara lo Nos alcance? capte. A ver. Nos capta a todos. En relación a yo llego al mismo punto. O sea, yo entiendo que usted lo quiere cuidar, pero cuando tenemos el problema de un incendio, esto puede de una u otra manera llegar a afectar a otras especies que están alrededor. Quizás lo puede rebajar si no lo quiere cortar. ¿Ya? Sí. Ya, por ejemplo, Juanita quiere conservar esta parte que es más arbustiva. Claro. Pero si alrededor está así, el pastito corto, No habría mayor afectación. tal vez este lugar está protegido porque Sí. alrededor está despejado. Sí, es cierto. Podemos No hay una conservar continuidad. algunas zonas de- Claro. Ahora debemos recordar que tenemos espacios donde hay lugares que se afectan no por fuego directo, sino que por desplazamiento de pavesa. Si un material incandescente se aloja aquí, esto se prende, independiente que quizás ni siquiera se afecte ese lugar de allá. Si se aloja entre medio y debajo de él hay varias acumulación, digamos, de hoja seca, esto se va a prender y aunque la llama sea muy pequeña, va a llegar un momento en que va a encontrarse con otro poco, digamos, de más combustible seco y esa llama va a ser más alta cuando se levante. Oye, aquí tenemos varios. El problema es que hay varios, hay 4 problemas. El tego. El tego que no tenemos que haber visto. El tregu, sí. ¿Y cómo los mantenemos? ¿Cómo los mantenemos? para que El exista? tebo es difícil porque, o sea, mantenerlo, nosotros tenemos bosques, sí, bosques de vales completos, formaciones donde para nosotros en el trabajo es dificilísimo, o sea, nunca hacemos línea por entre medio del tebo. Nosotros nos corremos, digamos, y tenemos que hacer, lamentablemente, o permitir que el fuego afecte ese espacio para poder trabajar, porque si no es imposible, es como trabajar entre medio de la mora. Se trata de cortar la mora, lo que usted se demora en avanzar en eso, el incendio ya se le perdió de vista. En el incendio de Los Ángeles estaban diciendo que las cabezas caían como si fuese lluvia. Sí. No es una. No es una. aquí y otra allá, No, son varias sistemáticas. Y eso crean focos secundarios de incendio. Entonces, si crean focos secundarios en diferentes lugares, en el momento en que empiezan a tomar intensidad, se convierten después en uno. Porque va a llegar un punto en que se juntan y nuevamente conforman un frente de avance. Por eso, el ordenamiento que ustedes les dan a la vegetación va a decir mucho de cómo va a ser el acercamiento que tenga el fuego hacia las viviendas.
porque todo esto es en protección de las viviendas, ¿cierto? Y de la vida de las personas, ¿ya? Entonces, en cuanto a las podas, los árboles tienen su propio sistema de autopoda, ¿cierto? El nativo regularmente crece y se desarrolla en un tronco largo y se empieza, digamos, a manifestar en esta conformación de bosque, que es así. Hay otras formaciones de árboles que no tienen, digamos, un manejo y principalmente sus estructuras están en contacto directo con el suelo. Y ahí tenemos el problema mayor. Lo único, digamos que, o no lo único en realidad, sino que lo principal que hay que eliminar es el pastizal. Eliminando el pastizal de un espacio de vegetación, usted elimina casi el 80% del riesgo. El resto se asocia al ordenamiento que usted le dé. Pero aquí, por ejemplo, para la poda, habría que cortar esa ramita que está ahí justo frente a ti. Esta que está acá, no sería necesario, Hacia acá. por esta que está aquí, esta así, esta. Por ningún motivo. Si tuviésemos en el fondo, en el suelo, ramas y matorrales, tendríamos que hacer un manejo. Si queremos hacer un ordenamiento para dar, digamos, una estructura de visión, sí, podemos cortar, digamos, esto y haríamos un levante, y haríamos un ordenamiento, digamos, de lo que es el entorno. Y eso es más visual. Más visual. Claro, ahí debiese salir el ramaje seca. Cuando hay ramas secas en algunos lados, este no, por ejemplo, pero cuando tenemos ramas secas y tenemos un árbol que intenta, digamos, continuar con el desarrollo, es como cuando el cuerpo humano, digamos, se encuentra en una situación crítica y los órganos vitales, ¿cierto?, empiezan a distribuir la sangre para todos lados, tratando de proteger, digamos, al individuo. El árbol es lo mismo. A veces hay que ser de tripas corazón y se cortan, ¿ya? Pero cuando hablamos de corta, hablamos de poda. Y que quede claro, porque la poda es la única actividad que se permite sin restricción. Y de poda son el manejo de la vegetación que se desarrolla hacia los costados. La corta de la copa